Y seguimos conversando con Octavio Arbeláez, nuestro invitado de esta hora, el director de teatro de Manizales. Ahora, las pequeñas señales que nos van indicando que se va por buen camino en ese largo trayecto de reconquistar una ciudad para la paz, para la convivencia, para las cosas buenas. Esas pequeñas señales se dan desde el deporte, desde la recreación, desde la cultura y desde la apropiación del espacio público. Cuando tú pasas, por ejemplo, en Medellín, a los Parques Biblioteca, que fue un programa magnífico que lideró Alejandro Echeverri, un arquitecto bastante importante, y encuentras que los espacios son ocupados y habitados, que no son simplemente elementos simbólicos llenos de cemento y muy importantes que se cortan inauguralmente con una cinta y luego nadie aparece, sino que son habitados. Y habitados por toda la ciudadanía, en donde ves personas que están leyendo desde un anciano hasta un joven, ya entiendes que estás del otro lado. Es decir, cuando ves que en la cotidianidad y que la vida cotidiana hace que la apropiación del espacio creado Por ejemplo, para la el gente va a una ciudadano. plaza y se sienta tranquilamente a leer su libro. Exacto, pero además hubo una política muy importante que era la de los parques biblioteca. Entonces, eran efectivamente parques integrados en una biblioteca pública descentralizada. Entonces, hicieron 10 de estos en Medellín y en Bogotá también hicieron unos parques bastante importantes y unas bibliotecas bastante importantes, como una biblioteca de Virgilio Barco, como una biblioteca El Tintal, etcétera. Cuando ves que esas bibliotecas son habitadas, cuando ves que efectivamente el objeto libro es más que un objeto, que la gente está leyendo y que está incorporando las nuevas tecnologías y que está dialogando, que está conversando y mirándose a los ojos, entiendes que estás del otro lado, que comenzó, que es como el principio del fin. Porque es uno de los problemas que vivimos en Colombia, que es la necesidad de diálogos de nación, la necesidad de estar conversando con el otro, entendiendo al otro y escuchando al otro. Parece que el tema de diálogo es una necesidad en muchas partes, ¿no? Sin ninguna duda. Eso siempre es importante. Sin ninguna duda, pero sobre todo escucharnos. Por supuesto. Ahora, el otro tema es el de lo que son, digamos, los contenidos de las obras de teatro, ¿verdad? Me imagino que la temática teatral está muy asociada a todos esos episodios que se han vivido en Colombia, a su historia, al tema, por ejemplo, de la violencia. La violencia en el teatro, ¿cómo la expresan? ¿Cómo se trabaja? En el teatro colombiano, y recientemente el Ministerio de Cultura hizo una antología de teatro y conflicto en Colombia. Se investigaron y se encontraron 300 obras producidas por dramaturgos colombianos alrededor del tema de la violencia en Colombia. La antología seleccionaba solo 70, pero ya eso es un número muy significativo teniendo en cuenta que la dramaturgia colombiana no es precisamente muy sólida ni tiene una producción muy amplia. Es un número muy alto y muy significativo. Evidentemente la representación de la realidad es como el fenómeno más importante desde el punto de vista de la creación artística. Es decir, tú te refieres en general a una realidad inmediata o mediata. Casi siempre la reflexión se acomete sobre elementos más del pasado. Curiosamente, hoy en Colombia hay unos referentes demasiado importantes alrededor del tema de la violencia y se está pensando ya del posconflicto. Entonces, por ejemplo, se estrena recientemente con una coproducción del Teatro Colón y el Ministerio de Cultura de Colombia con el grupo independiente más importante de la actualidad que se llama Teatro Petra, dirigido por Fabio Rubiano, un espectáculo que se llama Labio de Liebre, alrededor del perdón y del diálogo y de la posible venganza, etcétera, etcétera. Y justamente gira alrededor del tema conflicto y posconflicto, entre víctima y victimario. Entonces es bastante interesante que se hayan aproximado a esto. Es una referencia importante y creemos que a partir de ahí se pueden construir elementos reparadores y elementos en los que podamos encontrarnos y mirarnos a ese espejo trizado que son todas las violencias nuestras. ¿Ustedes ven cercana la paz, ahora sí? ¿O creen que todavía hay muchos obstáculos por superar? Nosotros sí la vemos cercana. O sea, yo por primera vez, yo que he crecido, soy un hombre de 55 años, y por primera vez siento que está muy cerca. Por primera vez. Y siento que es real. Siento que es posible. Y siento que obviamente tiene todas las amenazas, pero que como decimos todos, el bien supremo es la paz. Entonces hay que apostarle fuerte y seguir por el camino perseverando, aunque ocurran muchos incidentes, aunque ocurra ese terreno minado que es caminar para llegar al otro lado. Creemos que es una apuesta que sin duda tiene que dar ese país. Claro, y después un amanecer sin conflicto armado es una nueva realidad también. Genera quizás nuevos problemas. Sin ninguna Por ejemplo, duda. la incorporación de quienes estaban en las armas a la vida civil.
quizás el tema del perdón ya desde la sociedad, ¿no? O sea, aceptar que ese señor era guerrillero o era paramilitar y está integrado a un grupo cultural o es artista o es empresario o es político. Exactamente, pero es que, y si no, ¿cómo hacemos? Es decir, no hay otra manera de afrontarlo y pues, hay estudios, miles de estudios sobre el tema desde lo académico y desde lo no académico, en que de una manera práctica... De lo sociológico incluso. Claro, claro, de hecho, pues todos estamos trabajando en esto, todos estamos tratando de construir discursos desde nuestras especialidades multidisciplinarias, profesionales, en cómo encontrar esos ejercicios para reparar el alma colectiva. Entonces, y cómo encontrar que se puede convivir con el otro. Ya tenemos referentes recientes como la incorporación del movimiento M19, que se incorporó incluso al gobierno y que ha tenido buenos gobernantes, atención, es decir, alcaldes, gobernadores, ministros, que lo han hecho muy bien desde la gestión pública. Entonces nos parece importante que ese antecedente todos lo tengamos presentes. Estos señores llegaron al gobierno y están asimilados en la vida cotidiana. Sabemos que es difícil y sabemos que es un proceso que va a ser también doloroso, pero creemos que es una apuesta que si no la damos, no sé qué va a pasar con nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, una responsabilidad no solamente con las nuevas generaciones, sino también con un pasado, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿cuánta gente no murió? Exactamente. Y, bueno, muchas de esas muertes quizás han podido evitarse, pero otras eran producto del propio conflicto, ¿no? Y quizás era inevitable que eso ocurriera, pero está el tema de que fueron vidas que no se hayan perdido, sino que se hayan invertido más bien en la construcción de un futuro mejor, ¿no? Entonces esperamos que sea un futuro mejor, porque, como decía... Tampoco está asegurado, ¿no? Sí, apostamos y estamos esperanzadísimos en que algo bueno ocurra y que sea... Y que sea una Colombia diversa, múltiple, plural, que incorpore muchas cosas. Es a lo que le apostamos todos. Y siempre pensando en términos de sostenibilidad, de un ecosistema que le brinde a nuestros hijos y a las futuras generaciones un país más amable, un país vivible, ¿no? ¿Y cómo le van con Santos a ustedes por allá? Pues ahí como... Presidente Santos, ¿no? Pues nosotros estamos apostando porque el presidente saque adelante el tema de la paz, independientemente de las mayores o menores simpatías que genere. A mí me parece un presidente valiente, que ha tenido una cosa muy importante, que es que ha apostado seria y firmemente por la paz. Ha perseverado en el tema, tercamente, obstinadamente. Y eso para nosotros ya es muy valioso. Fue una sorpresa, ¿no? Que él se deslindara de su mentor político, ¿no? Sin ninguna duda, el presidente Uribe, que era bastante guerrerista y bastante obcecado, lo tenía como un delfín. Para los que conocemos de antes al presidente Santos, sabemos que siempre venía de la socialdemocracia y un poco en términos europeos de socialdemocracia. Es decir, muy cercano al laborismo inglés, muy cercano a lo que sería una socialdemocracia europea, que ni siquiera podríamos calificar como algunos piensan en Colombia, que es la izquierda. Él nunca fue de izquierda. Además, siempre ha pertenecido a una élite importante de gobernantes del país. Pero sí es un socialdemócrata y está convencido de las ideas de la socialdemocracia. Incluso un libro que publicó sobre la tercera vía, que era prologado por Tony Blair, precisamente tenía un poco esas pautas y lo publica hace mucho tiempo. Es decir, quien sepa leer, que lea. Y entre líneas sí claramente se podía leer cuál era su pensamiento político y para dónde iba. No podían pensar, aparte de que, claro, esos gestos guerreros que hacía cuando era ministro de Defensa, pues era un poco para mostrarse fuerte, pero en el ejercicio del poder ha ejercido un discurso socialdemócrata inteligente y muy coherente. Ahora, en el caso de la integración, ¿qué frutos le ven ustedes a la integración, a los procesos de integración, desde la perspectiva de quienes hacen cultura, pues? En el caso de la integración latinoamericana, lo que ha nacido UNASUR, la CELAC. Es que el discurso integrador existe toda la vida. Es decir, si miramos a los teóricos, desde siempre, desde el primer héroe cultural latinoamericano, que es don Andrés Bello, hasta los contemporáneos, siempre el discurso integrador ha sido un signo que... ¿Pero estamos más cerca de esa utopía o no? Yo creo que es que siempre hemos estado integrados al final. Que cuando estamos desintegrados, sinceramente, es por intereses que no coinciden
con lo que desde el discurso cultural tenemos. Es decir, yo conozco perfectamente qué ocurre con la realidad cultural venezolana, mucho más que lo que un economista puede conocer de los matices del desarrollo económico asimétrico de cualquier país latinoamericano. En este momento, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre que Paraguay está en un momento bastante positivo? Y está en un momento bastante positivo desde los signos económicos, y así sucesivamente. El admiradísimo y respetadísimo Uruguay, que tiene un gobierno que es de izquierda, pero al mismo tiempo con un manejo coherente de su economía. Entonces hace que nosotros, desde lo cultural, conozcamos profundamente qué está pasando, qué está ocurriendo, pero no nos conocemos lo suficiente ni nos reconocemos. El reconocimiento genera confianza y puede generar realmente que todos trabajemos desde un lugar común que es América. Entonces el discurso realmente ahora es como el espacio cultural común. El espacio cultural común es el que nos hace conocernos identitariamente y que puede llevarnos por un buen camino frente a estos movimientos geoestratégicos, un poco como lo que ocurre con la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, ha sido un placer, don Octavio, conversar sobre todos estos temas. Y esperemos que vuelva pronto por acá, por Venezuela. Pues un placer, y espero que usted vaya también por allá. Bueno, cómo no, si nos dejan, si podemos, si el tiempo nos lo permite. Esperamos. Muchas gracias. Un placer conversar con Octavio Veláez, director de teatro de la hermana República de Colombia. Nosotros nos despedimos, será entonces hasta la próxima y sigan con Brujo.